Ayer anuncié, hermanos, que íbamos a evitar, por esta ocasión, si Dios quiere, entrar en las particularidades de los requisitos pastorales, queriendo más bien plantear un marco de entendimiento, un acercamiento de cómo entender la generalidad de los requisitos pastorales. Así que desearía plantear en esta ocasión lo que he llamado el espíritu de los requisitos ministeriales, el espíritu de los requisitos para la obra pastoral. Hemos fundamentado nuestra enseñanza en las solemnes palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea. Y así, en una primera instancia, ayer considerábamos la necesidad de estos requisitos. ¿Por qué eran necesarios y son necesarios estos requisitos? Y algunas implicaciones de esta verdad. Ahora, procurando avanzar de lo general a lo más particular, del concepto más amplio a los más restringidos, nos proponemos reflexionar sobre la naturaleza esencial de los requisitos ministeriales. Antes de examinar uno por uno los elementos que componen el perfil pastoral, quizás para otra ocasión, es necesario comprender el espíritu que los unifica como un todo. Solo así, creo, podremos entender correctamente cada cualidad en su contexto adecuado, como aquel equipamiento divino ajustado a los propósitos del ministerio cristiano. Deseo mostrar que 1 Timoteo 3:1-7, para el caso de los ancianos, no se trata meramente de una lista de virtudes aisladas, sino de un retrato espiritual coherente que refleja lo que Dios demanda de los hombres que han de pastorear la grey del Señor. Considerando que en esta materia es imprescindible ceñirnos a la estructura particular del nuevo pacto, en el cual los pastores son establecidos como dones oficiales de instrucción y gobierno, reconocemos, por supuesto, hermanos, el valor del Antiguo Testamento al ofrecernos principios generales que iluminan la cualificación de aquellos hombres que Dios ha designado para el cuidado de su pueblo típico, del cual era un tipo, en otras palabras. No obstante, entendemos, además de la utilidad del Antiguo Testamento al ofrecernos principios, entendemos que el nuevo pacto constituye o posee más bien una constitución única erigida sobre la obra consumada de Cristo resucitado y entronizado a la diestra de Dios, quien ha dado dones a la iglesia para la edificación de ella. Y es sobre este documento oficial del nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, donde buscaremos los requisitos pastorales. Así que, aunque 1 Timoteo capítulo 3 constituye el texto paradigmático que presenta con mayor claridad el perfil requerido para el obispado, es necesario complementar su enseñanza con otros pasajes neotestamentarios. Creo que eso ayudaría también a nuestra comprensión, porque cuando pensamos en los requisitos pastorales, razonamos solo hacia 1 Timoteo capítulo 3, y de hecho es el texto base, clave, no podríamos entenderlo si no vamos a él, y sin embargo entendemos que el Nuevo Testamento constituye el documento oficial del nuevo pacto, y allí deberíamos ir también, claro, para complementar su enseñanza con pasajes como Hechos 20, Tito 1, Primera de Pedro 5, en un marco un poco más amplio, secciones pertinentes de Primera y Segunda a los Corintios, así como del conjunto de las epístolas pastorales. Esto pone de relieve la necesidad de atender
no solo a la letra de los requisitos, sino al espíritu o tenor que subyace allí. Al disponer de una exposición tan específica en el Nuevo Testamento de los requerimientos de los ancianos, sería inadecuado, por un lado, reducir o sintetizar esta enseñanza de forma tal que se pierda la riqueza teológica y la precisión con que estos requisitos han sido revelados. Por otro lado, existe el riesgo opuesto al de adherirse de tal manera a la literalidad de cada expresión que se pierda de vista el sentido teológico que subyace, el propósito pastoral de cada uno de estos requerimientos. Por eso voy a plantear mi tesis aquí. Y es la siguiente: los requisitos pastorales consisten en las capacidades específicas que un varón elegido por Dios debe tener para el oficio pastoral en el marco de un carácter piadoso y maduro. Quiero dar una expresión que abarque de mejor manera lo que entendemos como el espíritu de los requerimientos. Y la repetiré entonces, que los requisitos pastorales consisten en las capacidades específicas que un varón elegido por Dios debe tener para el oficio pastoral en el marco de un carácter piadoso y maduro. Es decir, que el espíritu de los requisitos radica en que son dotaciones conferidas por Dios, ajustadas a la naturaleza del oficio pastoral y expresadas en el marco de un carácter cristiano ejemplar y maduro. Esta es mi tesis y deseo explicarla y ahondar un poco más. Como usted puede observar, los requisitos pastorales apuntan en dos direcciones, no distintas, más bien dos direcciones complementarias que juntas configuran el perfil integral del ministro del Evangelio. La primera dirección es hacia la dotación divina y soberana que algunos varones de entre el pueblo de Dios, a quienes el Espíritu ha concedido dones específicos para el ministerio pastoral. Así que la primera dirección de los requerimientos apunta a la dotación o al equipamiento de dones específicos que el Espíritu concede para el ejercicio del ministerio pastoral. En otras palabras, el individuo aspirante al ministerio o el ministro debe haber sido receptor de aquellos dones que se ajustan principalmente a las tareas, estoy hablando en generalidad, que se ajustan principalmente a las tareas de instrucción y gobierno del pueblo de Dios. Así sea, hermanos, en un comienzo de manera básica. ¿Qué se espera de un individuo? Pues, o en qué consiste la cualificación. La primera dirección nos muestra que debe haber sido receptor de unos dones al menos básicos de instrucción y gobierno del pueblo de Dios. La segunda dirección complementaria, como afirmé, señala hacia la cualificación moral y espiritual del carácter, también, hermanos, forjada por la obra santificadora del Espíritu Santo. En otras palabras, que el aspirante o el ministro debe manifestar un carácter íntegro, piadoso y maduro de forma constante, evidenciando que está personalmente bajo el poder transformador de la gracia y que puede, por eso mismo, servir como maestro, guía y modelo de vida cristiana para la grey del Señor. Y aquí, como una precisión terminológica, por dotación nos referimos a los dones y capacidades que habilitan funcionalmente al varón para desempeñar el oficio pastoral. La dotación, entendemos, se refiere a los dones
y capacidades que lo habilitan funcionalmente, que lo habilitan para cumplir una función. Con la palabra cualificación hacemos referencia a los elementos de carácter que fundamentan, sostienen y adornan el oficio en una estructura evangélica y piadosa. En este sentido, buscamos mantener coherencia con lo afirmado en la Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 26, párrafo 9, donde usa estas dos palabras. Dice: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada. Como si fueran dos conceptos distintos pero complementarios. Cualificación y dotación. Cualificación de carácter, dotación con respecto a los dones. En la sabiduría divina, el Señor ajusta el llamamiento de cada persona a la naturaleza misma del propósito para el cual la llama. Un ejemplo, en el caso del llamamiento eficaz a la salvación, cuando Dios llama eficazmente al pecador a la salvación, Él le concede al pecador todas las capacidades necesarias para responder al ofrecimiento de la gracia. Esto es, que le imparte vida espiritual, le otorga arrepentimiento y le concede fe de manera que pueda acogerse libremente a los términos del Evangelio. Cuando el Señor llama a un individuo a la salvación, las dotaciones que recibe no son arbitrarias, sino que se ajustan de forma proporcional y eficaz al objeto de su llamado. Asimismo, cuando Dios llama a un hombre al ministerio pastoral, un oficio que es eminentemente espiritual, orientado a la enseñanza y gobierno del cuerpo de Cristo, le concederá entonces también aquellas capacidades y virtudes que lo habilitan para cumplir esa función específica. Se trata de una dotación, por supuesto, como insistíamos, que no lo exime de su necesidad constante de la gracia, sino que lo afirma como recipiente consciente y dependiente de ella. El ejercicio del ministerio, por eso mismo, hermanos, no puede ni debe darse en detrimento de su vida personal de fe. Queremos ver los dones en un individuo que Dios ha llamado o está llamando al ministerio, pero nunca deberíamos esperar un detrimento o esos dones en detrimento de su vida personal de fe. El ejercicio del ministerio, en el ejercicio del ministerio existe una relación vital entre la vida del ministro y sus dones, como lo expresa enfáticamente el apóstol en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, hermanos, que, como insisto, hay una relación vital entre la vida del ministerio y su función, de tal manera que él debe tener cuidado de sí mismo y de la doctrina, y haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De allí, hermanos, se desprende la importancia de tener claridad sobre la naturaleza o el espíritu del oficio o de los requerimientos para el oficio. Solo conociendo con precisión cuáles son las responsabilidades y tareas específicas de un ministro, podemos discernir si Dios le ha concedido dones adecuados para esa labor. Asimismo, es crucial definir qué es un carácter cristiano piadoso y maduro, pues sólo así se podrá reconocer legítimamente si un individuo tiene eso formado en su carácter. Y lo digo por lo siguiente, hermanos, porque esto librará a las iglesias de reconocer al pastorado a hombres, aunque no se sepa qué es exactamente el oficio pastoral.
Es decir, estamos reconociendo un hombre al oficio pastoral. Exactamente a qué lo estamos reconociendo. Le queremos reconocer ciertos dones que se adaptan a su oficio y exactamente qué esperamos que tenga para que haga qué cosa. Es lo que estoy tratando de afirmar. Y también libra a las iglesias de ver un carácter cristiano en un individuo, aunque no se sepa exactamente lo que es tener un carácter cristiano y maduro. Y así empezamos a hacer un círculo de asuntos irrelevantes y responsables. Esto es lo único que puede garantizar en la gracia de Dios que el individuo pueda, como un hijo de Dios, cumplir la mayordomía que se le ha encargado y que se mantenga cumpliéndole y que sea ejemplar. Ahora bien, cuando la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:2 dice que el obispo sea. Ayer enfatizamos la frase, es necesario. Pero quiero que entendamos lo siguiente, que es necesario que el obispo sea. No solo que haya sido en un momento, y como afirmamos, los requerimientos pastorales no solo son esas cualificaciones y dotaciones que sirvieron para que un individuo entrara en el ministerio, sino que de hecho es necesario que él sea permanentemente estas cosas. Esto encierra una profunda verdad teológica que nos conduce a considerar precisamente los aspectos esenciales de la naturaleza de los requisitos ministeriales. En primer lugar, esta expresión, que el obispo sea, indica que los requisitos no constituyen una mera fachada o una lista externa de normas que puedan ser imitadas ocasionalmente, sino que reflejan el estado real y habitual del carácter de un individuo. No estamos esperando que el individuo cumpla un rol, que se vista ocasionalmente de ciertas virtudes o que se vista de ellas cuando va a ministrar. Estamos esperando, o la palabra de Dios más bien espera, que aquello que se exige sea un reflejo del estado real de su carácter, de lo que sea habitual en él. El texto no dice que el obispo actúe como, o que aparente ser tal cosa, sino que lo sea. Algo que lo caracterice, lo cual apunta a la sustancia de su vida. Es decir, que se espera que estas cualificaciones revelen lo que el hombre es. Todos creo, hermanos, que lo hicimos cuando éramos estudiantes. No es un honor decirlo, pero creo que antes de un examen nos vestíamos de un conocimiento solo para poder responder ciertas preguntas, aunque después de eso olvidáramos completamente el asunto. ¿Cuál era nuestro fin? Pasar la materia o la asignación. Eso no constituía nuestro conocimiento, nos vestíamos por un momento de algo que no entendíamos o era irrelevante para nosotros. No se espera, hermanos, no es un concurso de quien va a entrar al ministerio que se vista ocasionalmente o se ponga un atuendo de algunas características para poder ministrar, aunque eso no refleje el tenor de su vida. Reconocemos, por ejemplo, que todos podemos tener actos aislados de valentía, pero eso no nos convierte en esencia en hombres valientes. De igual modo, hermanos, meros destellos esporádicos de virtud, sino una trayectoria estable, un tono dominante en su vida. O sea, es necesario que el obispo sea eso. No que ocasionalmente sujete su carácter, por ejemplo, sino que ese sea lo constante en su vida, o que no ocasionalmente le vaya bien sujetando a sus hijos, sino que sea el tenor, lo que le caracterice.
Por supuesto, hermanos, no de forma perfecta, no creo que sea el sentido de 1 Timoteo 3, 1 al 7. No está buscando perfección, pero sí integridad y consistencia y consecuencia ordinaria. No basta con algunas muestras de piedad, sino que esperamos un carácter tejido por la gracia expresado en la trama de su caminar diario con Dios. En segundo lugar, esta expresión que el obispo sea, en esta expresión debe afirmarse que estas virtudes no son cualidades rígidas, independientes unas de otras, sino que poseen un carácter dinámico e interdependiente. Estas características tienen como naturaleza que se entrelazan unas con otras, como pasa en el carácter. Unas características implican otras y en muchos casos una cualificación depende y presupone otra. Los requisitos ministeriales no deben ser entendidos como compartimientos aislados, sino como el tejido vivo del carácter de un individuo. Considere, por ejemplo, son dos ejemplos. El ministro, dice la Biblia, debe ser sobrio. Si usted considera la palabra sobrio, que según su significado denota cordura, una mente clara, ¿de dónde surge, por ejemplo, esa cualificación de sobriedad? Un hombre no pudiera ser sobrio si es ignorante, por ejemplo, de la palabra de Dios. Note cómo la sobriedad no se levanta sola en el aire, sino que es dependiente, por ejemplo, del conocimiento de la palabra de Dios y de una medida de templanza. Así la sobriedad no se levanta sola, sino que tendría que ver, en este caso, con conocimiento de la palabra y dominio propio, etcétera, etcétera. Por eso, hermano, es que no estamos hablando de asuntos aislados, sino de un carácter que se entreteje por el Espíritu Santo bajo la palabra de Dios, donde una cosa lleva a la otra, donde una cosa surge de otra y da a luz otra. Considere también otro ejemplo. Se le demanda al hombre de Dios ser prudente. La palabra prudente aquí significa mente sana, de buen juicio, o una persona moderada. Por implicación, hermanos, para que una persona sea prudente o moderada, tiene que tener autocontrol sobre las pasiones y deseos, que es disciplinado, y esto es el resultado de ser sobrio. ¿Nota, hermano, cómo se relacionan unas virtudes con otras? Lo que le quiero decir, hermanos, es que al trabajar en nuestro carácter y en el carácter de los hombres que aspiran al ministerio, quizás evitemos la visión aislada de los requisitos y tratemos de ver el cuadro completo de lo que se está buscando en el hombre de Dios, y es que tenga un carácter de forma ordinaria bajo el poder de la gracia del Señor. Como puede verse, una virtud lleva a la otra y no puede separarse de la madurez espiritual, ni ésta puede separarse de la fidelidad doctrinal. Se trata de un dinamismo interno entre los requisitos que revela la sabiduría divina al establecer un perfil pastoral donde la integridad y la coherencia de carácter son fundamentales. Y así evitaremos razonar, como nos hacía ver el pastor Chansky, de plantear las cosas como, bueno, ¿cuántos requisitos puede cumplir de los 8 o 9? 7 está bien. No se trata de eso. No estamos tratando de pasar un examen de aprobación, ¿verdad? Sino cuál es el carácter de un individuo. Ahora, hermanos, ¿cuál es la finalidad de estos requisitos? ¿Qué finalidad tienen estos requisitos? Para concluir, deseo señalar de forma general cuál es el propósito último de los requisitos establecidos por Dios para el ministerio pastoral. No quisiera dar por sentado nada, y ya que se asignó este tema, pues hablemos del tema, ¿verdad? Así que
qué finalidad, cuál es el objeto último que cumplen los requisitos al pastorado. Pues vamos desde lo más obvio hacia lo más profundo quizás. La primera finalidad de los requisitos pastorales es equipar al hombre para el oficio pastoral. Yo entiendo, hermanos, que es obvio, pero déjeme insistir en esto. He insistido en lo largo de la exposición, desde ayer, que estos requisitos tienen como finalidad dotar al individuo de las condiciones más idóneas para cumplir fielmente con su labor. El Señor llama a alguien al ministerio pastoral, entonces la idea es que le dota de las condiciones idóneas para que él pueda cumplir con su labor. No como el caso del faraón, que aunque pide ladrillos, no da el material, sino que el Señor, pidiendo una labor específica dentro del pueblo de Dios, se espera que dote al individuo para el oficio al que lo está llamando. El ministerio pastoral, hermano, no es una función genérica o multipropósito, aunque a veces así se vea en la iglesia. El ministerio pastoral no es una función multipropósito. Ha sido instituida con funciones y propósitos específicos dentro del pueblo de Dios, con un diseño claro, con tareas específicas. Y es donde insisto, mis queridos hermanos, la necesidad de reconocer entonces cuál es la función de un pastor. Porque en la experiencia, no conozco el contexto aquí, pero en Latinoamérica es muy tentador que el pastor resulte haciendo todas las labores que él entienda que debe cumplir y la que los hermanos de su iglesia entiendan que él debe cumplir, incluyendo, entre otras, reparaciones locativas y cosas que no debería, es decir, no son necesarias en su oficio. Si lo hace es otra cosa, pero no que se le exija. El Señor, por esto el pastor debe poseer una configuración particular en su mente, afectos y carácter. Si Dios lo está llamando, está trabajando en su ser, desarrollando estas cosas con las que él va a servir al Señor. Recuerde que el ministro pensará con su propio entendimiento, sentirá con su propio corazón, evaluará con sus propios juicios morales, y por eso requiere ser moldeado y equipado por el Espíritu Santo para desarrollar esta obra, siendo elevado en cierta medida por encima de los aparejos meramente naturales y dotado de aquellas virtudes que no proceden del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. Por eso entiendo que el texto nos dice lo que debe tener un ministro y lo que debe buscar de Dios y lo que debe ser dado de arriba y no lo que él tiene en el terreno de su propio corazón. Bridges dice en el libro El Ministerio Cristiano: hay algo tan tremendamente serio y responsable en emprender esta obra con habilidades incompetentes que difícilmente puede decirse que un hombre haya sentido una preocupación sincera por su propia alma, por los intereses eternos de sus semejantes pecadores o por el bienestar de la iglesia de Dios si su mente no ha sido ejercitada en mayor o menor grado por la conciencia de su propia ineptitud personal. Cuando vemos al ministro del Nuevo Testamento más capacitado que la iglesia haya conocido, Pablo, profundamente traspasado e incluso casi abrumado por el sentido de la necesidad que le es impuesta, bien podríamos avergonzarnos de que teniendo cualificaciones más inferiores, nuestro sentido de obligación sea menos preciso y apremiante. Bridges mismo nos recuerda la absoluta necesidad de las cualificaciones ministeriales en 3 razones.
La primera es que ya que el ministerio es una obra espiritual, debe ser ejercido por hombres espirituales. Eso significa, hermanos, que si somos llamados por el Señor al pastorado, que implica una obra espiritual, entonces el Señor dotará al individuo de esa característica para trabajar en esa área. El ministro, dice él, debe ser un hombre de Dios, enseñado por Dios, consagrado diariamente, entregado por completo a una sola causa. Por eso, el estándar apostólico excluye a los neófitos, pues no basta con tener vida espiritual. En el caso de los neófitos, la vida espiritual le sirve a él mismo, y está bien, ser neófito no es ningún pecado. Lo que pasa es que eso es una inhabilidad para el ministerio. No es un pecado, todos fuimos neófitos en un momento. Lo que lo inhabilita a uno es para el ministerio mientras permanezca en ese estado. Por eso se excluye a los neófitos, pues no basta con tener vida espiritual, se requiere madurez cultivada en la escuela de la aflicción, la experiencia, la oración y la palabra. Solo así se obtiene lengua de sabios para edificar a otros, dice. Segundo, que dice Bridges, es que el ministerio exige una clara comprensión del sistema evangélico, algo más allá de los rudimentos. El ministro no solo debe conocer lo esencial para su propia salvación, debe manejar con profundidad y exactitud las Escrituras para alimentar y establecer al pueblo. El desconocimiento o el uso deficiente de la palabra puede perjudicar seriamente a una iglesia. Si uno mismo no ha sido capacitado por Dios para entender más allá de la forma básica del Evangelio, aún de muy buena intención puede hacer errar a otros en el camino de la fe. Debe ser como el escriba, instruido, que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas, enseñando con fidelidad, aplicación precisa y edificación constante. Y tercero, dice Bridges, ya que se buscan resultados espirituales, solo las capacidades espirituales lo pueden conseguir. Los dones deben ser acompañados de conocimiento. Al ministro se le pedirá capacidad de comunicar lo aprendido con claridad, sabiduría y discernimiento pastoral. Si Dios está llamando a un hombre a hacer estas cosas, entendemos que Dios le capacitará al comienzo, al menos de forma básica, para estas cosas. No basta saber, por ejemplo, hay que saber hablar y aplicar, exhortar y consolar y reprender según el caso. Creo que todos en algún momento de nuestra experiencia tuvimos un profesor que sabe bastante de su materia, aunque no supiera cómo explicarla, ¿verdad? Y uno pudiera decir, este hombre sabe, pero no se sabe expresar. Estoy pensando en un ejemplo natural, pero hermanos, para ser ministro del Evangelio, en este caso, como lo plantea Bridges, no basta saber. El hombre de Dios tiene que tener dones para hacerse entender, así sea de forma básica. El punto es que si Dios está llamando a un hombre al ministerio, las cualificaciones, como he dicho, tienen como finalidad equiparlo para exactamente hacer lo que está siendo llamado a hacer. Si parte del ministerio pastoral es el gobierno del pueblo de Dios, la supervisión del pueblo de Dios, porque ellos son obispos, sobreveedores del pueblo de Dios, entonces, al menos al comienzo, de forma básica, debe verse esos dones. Y por eso, al comienzo nos ordena mirar su función o su capacidad doméstica, porque en ese pequeño pueblo, que es su casa, nos está mostrando si Dios le ha capacitado de ese tipo de don de gobierno que requiere
más adelante gobernar el pueblo de Dios. Hace algún tiempo se le llamaba a los pastores, entre otras cosas, un cura de almas. Y esto significa la comprensión que se debe desarrollar de el alma del hombre, el dominio de la palabra. Y en estas cosas Dios capacita al hombre de Dios para estas labores. Como puede ver, la eficacia del ministerio no depende de una sola habilidad. Ser pastor requiere de muchas, de instruir, muchas veces consolar, reprender, cuidar, defender. Y si Dios llama a alguien al ministerio, insisto, le equipará con esos dones, al menos de forma seminal al comienzo, en el marco de un carácter piadoso. El ministerio no demanda una, sino todas las virtudes. Alguno dirá, ¿no es exigir demasiado? El apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo específicamente que toda escritura es inspirada por Dios y útil para todas estas funciones, a fin de que el hombre de Dios, como nos hacía ver el pastor esta mañana, hablando específicamente de los ministros, para que el hombre de Dios sea, ¿qué? Bueno, íntegro, perfectamente preparado para toda. Entendemos para toda buena obra que corresponde a su ministerio. Así que, hermanos, el ministerio no demanda no una, sino muchas virtudes combinadas armoniosamente. Estar capacitado, por ejemplo, solo para una parte del trabajo ministerial es estar incompleto. Solo siendo hombres de Dios enteramente preparados para toda buena obra se puede llenar este oficio con dignidad y provecho. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estos requisitos? En primera medida, es equipar a un hombre para el oficio al que está siendo llamado. En segunda medida, hermanos, la segunda finalidad de estos requisitos es señalar el estándar de madurez para el pueblo de Dios. ¿Cuál es la otra finalidad de los requisitos pastorales? Es señalar el estándar de madurez para el pueblo de Dios. El Señor entonces, además de identificar con estos requisitos quiénes están calificados para ejercer el ministerio, los requisitos pastorales establecidos por Dios funcionan también como un modelo de madurez para toda la iglesia. Estos no representan un ideal exclusivo del oficio pastoral. Marcan también el nivel de carácter y servicio que todo creyente debe aspirar conforme a la medida de gracia que Dios ha repartido a cada uno. De allí, hermanos, la constante exhortación bíblica a los ministros de ser ejemplo del rebaño. La Escritura es abundante en este punto. Solo unos ejemplos. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea que si nos libramos de la primera parte del versículo, sed imitadores de mí, eso tiene que ver con Pablo, ¿verdad? La segunda parte nos incluye. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Segunda Tesalonicenses 3:9, no porque tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Primera Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Primera de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
De manera, hermanos, que los requisitos también funcionan como un estándar que el Señor quiso poner de madurez para el pueblo de Dios. Y en este caso no solo quiso que quedaran escritos en nuestras Biblias, sino que fueran de alguna manera ejemplificados por los ministros del Evangelio. La historia de la Iglesia testifica con claridad que cuando hombres piadosos, aunque frágiles y humanos, como nosotros, no hay otra clase de ministros que los frágiles y humanos, cuando ellos asumen el púlpito y el cuidado del rebaño con un carácter ejemplar, grandes bendiciones se derraman sobre la Iglesia. Las iglesias se fortalecen, y no piensa en el número, pero las iglesias se fortalecen, creyentes maduran, el Evangelio resplandece y muchos vienen al conocimiento del Salvador. Yo estoy seguro, hermanos, que muchos hemos conocido ese tipo de ministros que inspiraron, ¿verdad?, una vida de piedad en nosotros, o lo siguen haciendo. Pero también es cierto lo opuesto. ¿Cuánto daño se ha causado cuando hombres no ejemplares, sin testimonio, han ocupado el púlpito y el gobierno espiritual de una iglesia? Corazones han sido heridos, el Evangelio ha sido deshonrado, el nombre de Cristo vituperado, y no pocos han tropezado siendo presa fácil de sectas, falsas doctrinas y confusión espiritual. Por tanto, como iglesia del Señor debemos buscar el rostro de Dios con reverencia y discernimiento, rogándole que nos permita reconocer a aquellos que el Espíritu Santo ha constituido como obispos. Y finalmente, hermanos, a la luz de la evidencia bíblica, principalmente en 1 Corintios 1, 18 al 31, iré sobre una tercera función, por así decirlo, que cumplen los requisitos. Y yo sé que no es muy obvio, hermanos, este tratamiento de ver los requisitos, pero lo entendí a partir también de este texto. A la luz de 1 Corintios 1, 18 al 31, también debemos decir que otra de las finalidades de las cualificaciones ministeriales es exhibir de manera experimental en las personas de los ministros el poder de la gracia. Exhibir de manera experimental en las personas de los ministros el poder de la gracia. Lo que deseo expresar finalmente es que un verdadero ministro cualificado según las Escrituras y el poder del Espíritu Santo es una exhibición pública del poder de Dios antes de cualquier habilidad humana. Las cualificaciones de un individuo, o cuando un individuo es cualificado al ministerio, eso está señalando hacia la operación del Espíritu, dándole a un hombre algo que no nace del terreno árido de su condición nativa. Es decir, cuando Dios capacita a un individuo, podemos decir, él no es así. Es lo que el Señor ha hecho en él. Cuando un hombre es cualificado, no se le ordena mirar en el terreno nativo de su corazón. Esta cualificación, ¿de dónde proviene, hermanos? De Dios. Cuando un hombre resulta siendo cualificado, entonces, hermanos, razonamos de esta forma. Estas cualificaciones, esta dotación, no nace del terreno árido de su condición nativa. Ves lo que tiene un ministro con aquellas virtudes y no puedes razonar hacia su humanidad fuera de la gracia o a sus talentos y genialidad. Algo que simplemente Dios lo miró y pulió. Más bien miras hacia su humanidad redimida en el marco de la gracia creciente. Las cualificaciones funcionan señalándonos cómo el poder de la gracia se exhibe en personas con pasiones semejantes a las nuestras. Dice la Escritura, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios,
no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. ¿Cómo están funcionando aquí las cualificaciones? Como una exhibición. Como una exhibición de que la competencia que hoy tenemos no surgió de nosotros, que somos ministros que Dios nos hizo. Precisamente John Newton afirmó: nadie más que el que hizo el mundo puede ser un ministro del Evangelio. No nos hicimos a nosotros mismos ni pueblo suyo, ni ministros del nuevo pacto. Queridos hermanos, esta es la única manera en que Dios exhibe la sabiduría de Dios y avergüenza a los sabios según el mundo. Las dotaciones ministeriales no gritan: mira lo que he conseguido con mi talento y esfuerzo. Las cualificaciones ministeriales gritan: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso es un terrible malentendido del ministerio considerar a alguien un ministro del Evangelio y a la vez celebridad. Un autor hace 2 siglos, y perdóneme la cita larga, pero no encontré cómo suprimirla más para no quitar su fuerza. Un autor hace 2 siglos dijo esto: otro de los defectos de nuestras iglesias en la actualidad, hace 2 siglos lo dijo, es una excesiva consideración del talento, el genio y la elocuencia en el ministerio de la palabra. La nuestra es una época de adoración del hombre y de idolatría del genio. El culto a los héroes es, por tanto, un pecado que acosa esta época. Es imposible no saber que incluso los cristianos están en peligro de ser corrompidos de esta manera y no ver que en cierta medida han caído en el peligro. El genio sin virtud solo corromperá al mundo, y el genio sin verdad solo corromperá a la iglesia. ¿Qué clamor hay en nuestras iglesias en estos días acerca del talento? Pero de lo que hay que guardarse es de exaltar el talento en la religión y especialmente en los sermones por encima de la verdad. Ahora permítame preguntar, dice él, ¿con qué puntos de vista son a menudo elegidos los ministros para el pastorado y escuchados en el púlpito? Cuando se ha de elegir un pastor, ¿cuán fuerte y general es el clamor, aún en congregaciones pequeñas y por parte de oyentes rústicos? Debemos tener un hombre de talento. Bien, y que lo tengan, si el talento no se considera lo primero y algo mayor y mejor que la piedad y la sana doctrina. Él pregunta: ¿con qué propósito van los cristianos a escuchar sermones y a quiénes son los predicadores que gozan de mayor estima? ¿Es el mejor predicador el hombre que mejor puede explicar las Escrituras y hacer que sus oyentes conozcan mejor la palabra de Dios? ¿Es el que es más poderoso en la conversión de los pecadores? ¿El que más profundamente se sumerge en las profundidades de sus corazones? ¿El que saca a la luz sus corrupciones y promueve su santificación? ¿Es el que les ayuda a resistir la tentación, a ser sinceros en la piedad, a avanzar en la espiritualidad y en la mentalidad celestial? ¿El que les ayuda en su solemne prueba para la eternidad y les capacita por la fe para vencer al mundo? ¿Es este el tipo de predicación que ellos llaman buena y que les encanta escuchar? ¿O es el hombre de brillante imaginación, viva fantasía, chispeante pensamiento y elaborada elocuencia, aunque al mismo tiempo poco calificado para promover y poco buscador de los grandes fines de la predicación evangélica? Hermanos, las cualificaciones ministeriales venidas soberanamente de Dios mismo sobre vasos de barro, porque no hay otro ministro, deja claro que Dios es el único que hace ministros y que ellos son los que son por Él, que toda su suficiencia ministerial proviene de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos,
ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aún por esa misma razón es por la que el Señor hace de unos, aún por esa misma razón es por la que el Señor hace de uno de los requisitos ministeriales, que no está en 1 Timoteo 3 del 1 al 7, pero es suficientemente repetitivo en las epístolas pastorales, que el ministro de Dios debe ser sufrido. Pues el Señor exhibe en ellos su poder por encima de su propia debilidad, para que ninguno se gloríe en los hombres. Este, pues, hermanos, es el espíritu y naturaleza esencial de estos requerimientos. Los requisitos pastorales consisten en las capacidades específicas que un varón llamado por Dios debe poseer para desempeñar el oficio pastoral dentro del marco de un carácter piadoso y maduro. En otras palabras, el tenor que subyace en todas estas demandas no es simplemente una lista externa de virtudes, sino la expresión de dones concedidos por Dios, proporcionados conforme a la naturaleza del ministerio y manifestados en la vida de un hombre que refleja la imagen de Cristo en su conducta, juicio y ejemplo. Al comprender esto, hermanos, no concluimos que debemos lanzarnos presurosamente a trabajar en nuestro carácter y capacidades con la esperanza de que como fruto de nuestro esfuerzo, el ministerio llegue a ser una recompensa. No es el orden espiritual. No me malentienda, quien anhela obispado desea buena obra y debe procurar estar preparado para ella, pero su preparación y capacidad no se origina en sí mismo, ni en su idoneidad, ni se fabrica con méritos propios. Nuestra competencia proviene de Dios. Por tanto, en humildad, vayamos siempre al dador de los dones y las virtudes, suplicando que forme en nosotros lo que Él desea ver en nosotros. Nos ejercitamos en la gracia conscientes de que todo lo que el ministerio demanda procede del Espíritu. Y eso nos obliga a los ministros cada día a volver al Señor una y otra vez por el mismo requerimiento de gracia, una y otra vez, porque no importa cuántos años llevemos en el ministerio, todavía mañana necesitaremos la misma provisión de gracia y quizás aún más, porque nos conocemos mejor y entendemos, hermano, cuán incapaces somos en nosotros mismos. No tiene que obligar usted a un ministro a orar. Tiene que hacerlo o muere como ministro y como hijo de Dios. Así el ministerio se convierte en una dependencia creciente del Señor, no en una autoconstrucción ansiosa, sino en una dependencia consciente al Señor, delante de Dios. Que el Señor nos conceda, hermanos, más ministros del nuevo pacto que nos pastoreen según su corazón. Oremos.